Vale. Me siento como en un directo de Instagram, ¿no? Que la gente va escribiendo. No he hecho nunca un directo de Instagram, pero... Debe ser así, ¿no? Sí, exacto. Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde con nosotras. Yo soy Ada Sbriccoli y soy parte del equipo de Fuga. Y esta es la segunda sesión del ciclo Fuga On Air. Para quien no conozca la escuela, Fuga es un proyecto cooperativo que lleva 8 años de recorrido en su sede en el Poblesec, en Barcelona, y últimamente en el mundo virtual. Nuestra acción se centra sobre todo en lo que es formación y creación en el ámbito de la fotografía contemporánea y en la creación de espacios desde donde pensar la imagen, siempre a través de prácticas colaborativas. Este ciclo, justamente, Fuga On Air, quiere extender esta invitación a los que son docentes de la escuela, que durante 6 sesiones nos compartirán sus investigaciones, reflexiones y metodologías. Hemos empezado la semana pasada con Arola Valls y seguimos hoy con Edu Ponces del colectivo Ruido Foto. Las próximas citas serán con José Luis Bravo, Marta Pareja, Marta Dao y la última con Noelia Pérez, y todas ellas y ellos son profesores y coordinadores de los cursos de la Escuela de Fotografía Avanzada, de Fotoperiodismo y Fotografía Social y de Documental Creativo y Fotografía Contemporánea. Ahora, Ona, si quieres seguir. Vale. Bueno, muchísimas gracias por estar hoy aquí esta tarde con Fuga. Voy a comentar un par de detalles técnicos antes de empezar. Esta sesión será grabada, así que si no queréis salir a la grabación, os recomendamos que apaguéis la opción de la cámara que está aquí abajo. También, si queréis resguardar más vuestra intimidad, hay la opción de elegir un fondo, que ponéis una foto. La sesión durará 1 hora y todos vuestros micros están silenciados, pero os invitamos a escribir vuestras preguntas y comentarios en el chat, que veréis que si aquí abajo podéis abrirlo, y al final de la sesión pues le haremos las preguntas y los comentarios que le queráis hacer a Edu, se los leeremos Ada y yo. Voy a presentar brevemente y escuetamente a Edu y damos la bienvenida a Edu, que pertenece y es socio fundador del colectivo de fotógrafos Ruido Foto, que comparte juntamente con Toni Arnau, Pau Coll, Roger Gironès, Ale Cucar, Laia Gómez y Clara Roig. Ruido Foto lleva más de 10 años de existencia utilizando la fotografía como herramienta para mostrar problemáticas sociales y como herramienta de denuncia de violaciones a los derechos humanos. Huyen, como explican ellos en su página web, de la noticia de última hora y ahondan en las causas y los contextos. Utilizan varios formatos según el proyecto, desde foto colaborativa, intervenciones en el espacio público, vídeos, libros, exposiciones o formación. El tema de las crisis humanitarias en las fronteras es uno de los temas que vienen trabajando desde muy largo, y no es en vano que este año la National Geographic Society ha concedido a Ruido la beca Documenting Human Migrations y han recibido el premio Ortega y Gasset de periodismo por su cobertura en las rutas migratorias entre África y Europa. Aparte, también decir que Ruido y Edu son los tutores y responsables del curso superior de fotoperiodismo y fotografía social que se imparte en Fuga y que la próxima edición empieza en octubre del 2019. Bueno, con esto, Ruido, tienes ahí, Edu, tienes la palabra. Está bien esto de Ruido porque ya es un apellido, ¿no? Sí. Yo no me llamo Edu Ponce, me llamo Edu Ponce Ruido Foto, ¿no? Que es una de las características de Ruido, que tiene un puntito de secta ya. Vale, pues muchas gracias, Ada y Ona. Hola a todos. Es un poco raro esto de hablar y no poder escucharos, pero tiene todo el sentido del mundo porque la verdad es que somos un montón y ya si alguna cosa hemos aprendido en estos... Bueno, veo aquí gente que está en otros sitios y llevará tiempos diferentes, pero aquí llevamos 1 mes y medio de confinamiento. Hemos tenido que aprender a comunicarnos exclusivamente con esto del
de las videollamadas y la verdad es que es difícil que no sea un caos. O sea que creo que está bien ordenarlo así. Yo normalmente empiezo las charlas diciendo que por favor me interrumpáis. Hoy no puedo hacerlo, pero lo que sí os pido por favor es que evidentemente pues esto va a ser una pequeña presentación de nuestro trabajo en ruido y específicamente de mi trabajo como fotógrafo de ruido bajo este planteamiento, ¿no? de la crisis, del desastre y de cómo trabajarlo fotográficamente o al menos cómo lo hacemos nosotros. Pero lo más interesante es que sea una conversación en la medida de lo posible. Entonces, os invito a hacer preguntas, incluso, no sé si estoy saboteando un poco el sistema, pero creo que si a alguien se le ocurre una pregunta en algún momento, creo que la puede poner en el chat, aunque luego la responderá al final, ¿no? Sobre todo porque a veces se te ocurren cosas y en el avance del desarrollo de la charla se te olvidan. Creo que está bien que ideas, reflexiones, las podéis poner ahí. Y que cuanto más larga sea la parte de responder a vuestras dudas, mejor, ¿no? Porque al final es la gracia que estemos aquí en directo y si no podríais buscar vídeos que hay por ahí de charlas que hemos hecho parecidas, ¿no? Vale, y dicho esto, solo otra cosa que siempre aviso estos días en clases y tal. Yo tengo un niño de 2 años y medio que intentamos controlar en otra habitación, pero a veces aparece. Entonces, si ocurre, pido disculpas por adelantado. Creo que hoy no va a ocurrir, pero puede pasar. ¿Vale? Y dicho esto, pues bueno, la idea de hoy es hablar un poco de esta idea de fotografiar el desastre, de fotografiar la crisis, ¿no? O al menos cómo lo planteamos desde ruido. Y pues evidentemente os he traído algunos trabajos, en general son trabajos que he hecho yo a veces solo, pero en general en ruido hacemos proyectos en común, cada uno va haciendo pequeñas historias, pero para un planteamiento general, y os voy a enseñar algún trabajo de esto. Y evidentemente os voy a enseñar el territorio o el tipo de desastres en el que yo he tenido más experiencia, que es sobre todo la crisis de la violencia en Centroamérica y las grandes crisis migratorias o las grandes vulneraciones de derechos humanos en las rutas migratorias entre Centroamérica, México y Estados Unidos y también entre África y Europa. ¿Vale? Pero antes de todo, quería empezar intentando ilustrar qué es lo que creemos en Ruido Foto, porque en Ruido Foto creemos que la fotografía documental es una herramienta interesante para lo que nosotros hacemos, que es denunciar vulneraciones de derechos humanos, digamos, como una herramienta para hablar de las crisis humanitarias y para intentar conseguir generar algo en el público. ¿Vale? Ruido, no me voy a extender mucho en explicar cómo funciona Ruido porque tiene muchas patas, pero Ruido básicamente es una organización en que no es una organización dedicada a la fotografía, es decir, no es una organización cultural o artística, ni mucho menos, ¿no? Es una organización, de hecho legalmente somos una ONG. Somos una organización, aunque funcionemos más bien como una agencia de reportaje, ¿no? Nuestro planteamiento es que la imagen, que la fotografía específicamente, puede ser una herramienta muy poderosa para conseguir generar cambios en la sociedad. Cambios positivos que tienen que ver con estas grandes problemáticas globales, estas grandes vulneraciones de derechos humanos que hay en el mundo. Desde siempre ha sido así, incluso, aunque no ocurre mucho, pero si alguno de los fotógrafos de Ruido Foto trabaja en otra cosa como fotógrafo, que no tiene nada que ver con derechos humanos, no es parte del trabajo de Ruido. Ruido está enfocado en eso, intentar conseguir que nuestras fotos cambien algo, ¿no? Una idea que de hecho está casi en la esencia del fotoperiodismo, ¿no? De la historia del fotoperiodismo, ¿no? Uno de los grandes hitos históricos del fotoperiodismo como herramienta social fue la guerra del Vietnam, y sobre todo lo fue porque en ese momento se demostró que las imágenes tenían, o cómo se estaba comunicando algo así, tenían una influencia en el desarrollo de los acontecimientos, ¿no? Y esa es nuestra idea. Nosotros partimos de que nuestras fotos tienen que servir para algo, ¿vale? Tienen que generar algo en el público. Y eso, aunque parezca básico, lo marca todo, porque yo no hago fotografías para mí. Yo no hago fotografías, las fotos que a mí me gustan y me da igual lo que piensen los demás. Yo hago fotografías para el público. Y no solo eso, sino para el público que yo estoy buscando. Es decir, yo hago fotografías para intentar cambiar la perspectiva, la visión, incluso el comportamiento de gente que a veces piensa lo contrario que yo, que a lo mejor no ha entrado nunca en una exposición de fotografía y que, yo qué sé, y vota Vox, para los que sois
los que estáis en España, ¿no? Es decir, estoy intentando llegar a un público muy general y en ese sentido hemos intentado elaborar, reflexionar mucho sobre qué fotos tenemos que hacer para que sirvan, ¿no? Y quiero empezar, y os empiezo enseñando unas imágenes, con esa idea, ¿no? ¿Qué es lo que creemos en Ruido? ¿Qué creemos que debe conseguir, que debe hacer la fotografía documental cuando tu planteamiento es ese? Fotos que sirvan para algo. Y ya os he dicho que voy a hablar de crisis humanitarias que están en países que están muy lejos, pero como hoy estamos en el tema que estamos, he traído una de las pocas fotografías, voy a compartir pantalla, o de los pocos trabajos que yo he hecho, perdón, estoy haciendo spoilers, que he hecho aquí, ¿vale? Porque yo soy, ¿me veis? Ona, tu em pots contestar? Que... Sí, sí. O sea, veis las fotografías y me escucháis a mí, ¿no? Sí. Vale. Pues yo soy de Barcelona, estudié aquí, pero me he criado profesionalmente o me crié profesionalmente en El Salvador, en Centroamérica. Y la verdad es que la gran mayoría de mi trabajo ha sido, a nivel de volumen, Centroamérica, México y Estados Unidos latino, y en los últimos años también África Occidental. Pero mira, quiero empezar con unas fotografías tomadas en un hospital de Barcelona, ¿no? Para intentar utilizar estas fotografías para transmitiros esa idea de qué creemos que debe hacer la fotografía en este tipo de temas. Y os voy a contar un poco la anécdota de cómo llegué a tomar estas fotografías. Yo, en ese momento, esto es un trabajo de hace pues, exactamente 2 años y 3 meses, algo así, estaba en ese momento de baja de paternidad porque acabamos de tener un niño y yo no estaba trabajando y de repente un día me llamaron por teléfono de una agencia de publicidad, ¿vale? Yo llevo 15 años de oficio siempre en el fotoperiodismo, temas de este tipo, nunca en mi vida me he acercado a nada que tenga que ver con la fotografía publicitaria y no tengo ni idea de cómo esta gente consiguió mi teléfono, pero me llamaron de una agencia de publicidad y me dijeron lo siguiente, me dijeron, estamos haciendo la campaña para el Hospital de Sant Joan de Déu, que es un hospital sobre todo centrado en niños, en Barcelona, porque queremos abrir un nuevo hospital específico para cáncer de niños, ¿no? Y me dicen, hicimos una campaña para intentar recaudar fondos en que pues, la agencia de publicidad decidió poner a niños de estos del hospital con cáncer con Messi, con Leo Messi, ¿no? Y grabamos unas imágenes en 15 minutos y el resultado no nos ha gustado nada, me dijeron. Nos parece que no transmite lo que quiere transmitir y hemos decidido cambiar completamente y entonces hemos ido a buscar un fotoperiodista de temas dramáticos, humanitarios, y queremos que vayas al Hospital de Sant Joan de Déu a hacer fotografías, ¿no? Y para una campaña para un hospital. Yo nunca había hecho esto, pero en ese momento me pareció interesante y inquietante también, porque de repente yo tenía un niño pequeño, ¿no? Estaba adaptándome a esa novedad y de repente me iba a meter a un hospital de niños con cáncer, ¿no? De hecho, específicamente solo fui a hacer fotografías a esta sección y bueno, me conseguí durante 2 días. El acceso fue muy bueno, pero fue muy poco tiempo. Yo normalmente trabajo meses y aquí me dieron 2 días para ir a fotografiar la zona, los distintos espacios que hay para el tratamiento de niños con cáncer, ¿no? Y estas son algunas de las fotos, he puesto muy pocas, que tomé. Pues esto es en un espacio en planta de oncología pediátrica, donde hacen pues, un poco de ejercicio y terapia de rehabilitación los niños que llevan hospitalizados mucho tiempo para mantener pues el tono muscular, ¿no? Y para ejercitarse. Estos son los box, ¿no? Esta es la zona donde los niños normalmente entran. En este caso estaba a hacer quimioterapia, las sesiones de quimioterapia. Pues esto es una madre que llevaba a su hijo también a una sesión. Este es un adolescente ya, es un chico que también estaba en tratamiento con quimioterapia, ¿no? Esto es pues una de las cosas que me encontré, ¿no? En el pasillo de esta zona de los box se ve que llevaban tantos años colgando fotografías que les habían mandado los padres y los niños, que al final terminaron haciendo un gran mural con todas esas fotografías y está ahí, es todo el pasillo de entrada a los box de oncología pediátrica.
y esta, que es la fotografía que finalmente se convirtió como en la fotografía principal de la campaña. Y fue uno de los... Bueno, yo no sé si con las agencias de publicidad normalmente es así, pero este fue un caso en que yo propuse esta como la fotografía principal y ellos pues estuvieron de acuerdo, ¿no? Y un poco en esta fotografía quiero desarrollar esa idea de cómo entendemos la imagen o la fotografía nosotros, ¿no? Cuando trabajas la tragedia o el drama, yo que vengo del periodismo un poco de empezar trabajando en un medio de comunicación, en una revista, una de las cosas que suele pasar es que el texto y sobre todo los datos, los números, ¿no? Hoy estamos en una crisis que hay 100 y pico mil muertos del coronavirus, ¿no? En España, 20 y pico mil muertos, ¿no? En que los números y las palabras a veces tienden a hacer desaparecer a las personas, ¿no? Y la imagen, y yo diría más la fotografía, incluso más que el vídeo, para mí tienen un poder, un extraordinario poder. Tienen muy poca capacidad para a lo mejor darte información dura, pero tienen un gran poder para transmitirte algo que para mí es la esencia de mi trabajo, que es empatía. Es decir, las fotografías pueden conseguir que conectes emocionalmente, que generes una conexión con alguien que no conoces de nada y que está al otro lado de una imagen. Un poco flojo ya de ¿Hola? ¿Cómo? no, pero lo hago por la vibra. ¿Me escucháis? ¿Sí? Hola, hola. Hola. Pasas a alguien que tenía el micro abierto. No, es que no me habéis dejado de escuchar, ¿no? Era un micro abierto, un minuto de Perdón, interferencia. pensé que yo llevaba un rato hablando y nadie me escuchaba. No. Pues vuelvo a esa idea, ¿no? La fotografía tiene una gran capacidad para generar una conexión emocional. Quizá no, una fotografía no te puede decir que hay 22.000 personas muertas por coronavirus, pero una fotografía te puede hacer que te importe una persona, ¿no? Yo en esta fotografía, ya os digo que aquí compartiendo un poco las intimidades, acababa de tener un niño, entonces el efecto que me estaba generando tomar fotografías de niños con cáncer en el Hospital Sant Joan de Déu era muy especial, ¿no? Porque de repente todos esos niños podían ser mi hijo, ¿no? Había de repente algo que a lo mejor 3 años atrás hubiera fotografiado como algo que le estaba ocurriendo a gente, pero que era ajeno a mí, de repente era algo, y todos esos niños y todos esos padres, ¿no? Que estaba fotografiando. Y de hecho yo creo que elegí esta fotografía porque para mí era muy importante hablar de todo lo que hacían todos los adultos, ¿no? Estas son las manos de la madre, son las manos de 2 enfermeras, ¿no? Era muy importante que apareciera todo el curro, lo importante que era toda la gente que ayudaba a esos niños, pero al final lo más importante era generar una conexión con, en este caso era una niña rusa que le estaban haciendo unas pruebas para luego ver si estaba en condiciones de usar la quimioterapia. Pero a lo que voy es que para mí la fotografía tiene sentido cuando quieres hacer con la fotografía lo que yo quiero hacer, en la medida que a mí como fotógrafo me genere una empatía, de repente me importe esa persona que está al otro lado, esa persona de este lado puede ser yo, puede ser mi hijo, yo sienta eso y en que yo tenga la capacidad de transmitir eso al público. De hecho, yo tengo una frasecita que uso en clase, que es, yo creo que los fotoperiodistas que planteamos nuestro trabajo como periodismo y en temas de derechos humanos, nuestra herramienta principal de trabajo no es la luz, no es la cámara, no es la fotografía, nuestra herramienta es la empatía. Esa es como la base con la que trabajamos, ¿no? La piedra que esculpimos es la empatía. En la medida que tengamos capacidad de conseguir que el público le importe la gente, y cuando digo le importe estoy hablando casi en un terreno emocional, los personajes de nuestras historias, eso luego hace cambiar todo lo demás, ¿no? Esa conexión emocional es la que hace que de repente la gente deje de ver migrantes como números y los empiece a ver como personas que podrías ser tú y que por alguna razón están intentando migrar, ¿no? Y a las víctimas de repente tengan nombre y apellido, ¿no? Ese trabajo creo que lo puede hacer la fotografía muy bien y ese es básicamente el planteamiento que tenemos en Ruido cuando hacemos fotos, ¿no?
Cambio hoy muy lejos, y ahora sí, al territorio en el que más he trabajado y probablemente a la crisis humanitaria que yo más conozco, que es bastante distinta a la que estamos viviendo en este momento, que es la violencia criminal en América Central. ¿Vale? Introduzco muy brevemente Centroamérica, y cuando digo Centroamérica, básicamente 3 países, Guatemala, Honduras y El Salvador, en los últimos casi 20 años han sido los países del mundo donde la gente más se mata, ¿no? Los países del mundo con un índice de homicidios más alto, sacando fuera las guerras, ¿no? Digamos, en que en su funcionamiento normal hay más homicidios per cápita. Son países muy pequeños, son países que son pobres, pero no especialmente pobres si lo ves en términos globales, pero por una serie de razones la violencia criminal está extremada, ¿no? Para que os hagáis una idea, en algunos momentos de este proyecto, que duró casi 5 años, que se llama Sala Negra, que es sobre la violencia en Centroamérica, por ejemplo, en Honduras se llegó a los 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿no? Esto, en el caso de España la cifra es un poco más alta, pero se acerca a las cifras que está matando el coronavirus ahora en muchos países, ¿no? Y aquí creo que estamos triplicando eso, pero no mucho más. Y estamos hablando, evidentemente, de muertes de gente joven, de asesinatos. Eso es diferente, ¿no?, que una enfermedad. En este introduzco con algunas imágenes. La primera es esta pintada que veis que pone 18, es porque una de las razones principales de esta violencia, o de los síntomas principales de esta violencia, es la existencia de 2 pandillas, de 2 maras, que son el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, que son 2 organizaciones criminales, en principio juveniles, pero que han sustituido el Estado en muchos lugares de Centroamérica y que funcionan en una guerra perpetua que genera muchas de estas muertes, ¿no? Esto es un barrio que controla, no el Estado, sino una de estas pandillas, el Barrio 18, y esta es la marca que así lo atestigua. Introduzco con algunas imágenes generales. Yo he trabajado mucho tiempo en esto. Esto, por ejemplo, es una escena del crimen, de un homicidio de crimen organizado, más que tiene que ver con narco, porque hay decenas de casquillos en el suelo y eso te dice que son armas automáticas, ¿no? También, evidentemente, víctimas, ¿no? Pues este es de un pequeño reportaje que yo hice sobre, unas semanas, sobre violencia contra homosexuales y transexuales en Honduras, que es una población específica que estaba azotada por la violencia de manera salvaje en un momento en Honduras. Hice una historia sobre eso, ¿no? Estos son los familiares de un joven asesinado, un transexual que se prostituía. Pues también un poco de todo, ¿no? Allá existe la posibilidad de ir con la policía a los operativos policiales, ¿no? Hacen un poco de show, show real, ¿no? Pero que dejan a veces a periodistas acompañarlos. Pues también esto es un momento en que la policía está reventando la puerta de una casa en un operativo antipandillas, ¿no? O arrestos, ¿no? Pues este es un joven de la Mara Salvatrucha, una de estas 2 pandillas, arrestado por la policía en uno de estos operativos. Yo durante 5 años me dediqué a cubrir esto, ¿no? A intentar hablar de la violencia en Centroamérica. Y era una situación terrible, porque básicamente tú puedes ir por haceros una idea, El Salvador es un país que tiene más o menos el tamaño y la población de Cataluña, y había 10 homicidios diarios, ¿no? Entonces yo podía pasarme el día yendo a escenas de homicidio, fotografiarlas y tener una concatenación de escenas terribles de muertos, una tras otra. Pero claro, ese no tiene mucho sentido, ¿no? Porque yo lo que quería intentar que la gente empatizara, ¿no? Que la gente le generara una conexión, le dimensionara lo que estaba ocurriendo, y además muchas veces gente que estaba fuera de Centroamérica, ¿no? Es decir, que a alguien en Barcelona, por ejemplo, o en Nueva York, le importara toda esa serie de asesinatos sistemáticos diarios regulares que estaban ocurriendo en Centroamérica, ¿no? Y en ese momento yo trabajaba con Ruido y con un periódico, El Faro. Le dábamos muchas vueltas a eso, y una de las cosas que se nos ocurrió es: vamos a intentar contar historias de gente, vamos a intentar buscar protagonistas que a la gente le permitan tener una conexión emocional y que nos suavicen un poco esta entrada a la tragedia, ¿no? Vamos a contar historias de personajes, de actores de esta violencia.
Y una de las cosas que conseguí, probablemente la más extraordinaria, fue que un médico forense de El Salvador, es decir, un médico forense del país en ese momento con más homicidios por cápita del mundo, me dejara acompañarlo durante un mes en su rutina. Y lo que os voy a enseñar ahora es esto, la historia de Eduardo Aguillarade, médico forense en el país más violento del mundo. Perdón, esto no, esto es también de las imágenes que hice en hospitales. Este es Eduardo Aguillarade, ¿vale? Os pongo este trabajo porque para mí este es un trabajo que, pensad que, ya veréis, hay muchas escenas muy duras, ¿no? Y yo no quería dejar de mostrarlas, pero quería conseguir que la gente no viera solo muerte, ¿no? Sino que de repente, no sé, conectara un poco con alguien, ¿no? Y este alguien fue este señor, que era un médico forense, un doctor que había estudiado medicina, pero que en su vida no había atendido a un vivo y que se dedicaba básicamente a ir escena de homicidio tras escena de homicidio, a levantar cuerpos, a apuntar cómo estaban las heridas de bala y a recoger cadáveres y llevarlos a la morgue, ¿no? Esto, por ejemplo, es una escena de homicidio en una zona rural, pero al lado de una comunidad, un muerto, ¿no? Este tipo de escenas. En ese momento, además, yo conseguí una cosa que creo que nunca se ha podido más, que es que me dejaba entrar dentro del perímetro, dentro de la línea amarilla esta, ¿no? Y entonces me permitía una distancia con la escena muy diferente a la que normalmente un fotoperiodista puede tener, como esto, ¿no? Es decir, era extraordinario, era un personaje. Digo era porque murió de cáncer hace unos años ya. Pero la manera en que él había convertido la muerte en algo absolutamente rutinario, ¿no? Era un técnico de la muerte. Y eso me parecía muy interesante porque te permitía llegar a entender hasta qué punto la violencia se había convertido en normal. Esto era, pues, los cuerpos se llevaban a la morgue envueltos en lo que se podía. Esto es un padre al que le acaban de comunicar que su hija había muerto, también está en la morgue de San Salvador. Y evidentemente, la idea es, evidentemente yo seguía a Aguillarade, pero mi idea no, Aguillarade es una excusa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo quería que hubiera un protagonista para hablar de lo que yo quería hablar, que es esta tragedia, ¿no? Esta degoteo constante de asesinatos, ¿no? Y este, por ejemplo, es una fotografía que estaba en la morgue de familiares que cuando no encuentran a su hijo normalmente, porque es gente muy joven la que es asesinada, van a poner carteles a las morgues para ver si los médicos forenses reconocen, ¿no? Alguno de los cuerpos, ¿no? Evidentemente era un trabajo que quiere transmitir cómo se siente, ¿no? Una escena de homicidio, cómo se siente uno en esta escena. Por ejemplo, esto era un autobús donde había habido un homicidio, ¿no? O esta es la imagen de... Llegábamos con el pick-up, con el coche de los forenses y evidentemente cuando llegábamos a la zona siempre había vecinos curiosos alrededor de la escena de homicidio, la forma en que te miraban cuando llega el muertero, ¿no? Era algo que también quería contar, ¿no? Y pues lo acompañé, ¿no? Seguí las 1000 situaciones. Este es un caso de un cuerpo desenterrado muy descompuesto, ¿no? Los familiares, ¿no? Cuando te llevabas el cuerpo. Y él, ¿no? Siempre la idea era un poco volver a ese personaje que en su rutina absolutamente frenética, porque era un no parar, de ir a encontrar los cuerpos, ¿no? Este es el asistente de él, que pues ante una escena de un homicidio, un chico que habían baleado en una comunidad de San Salvador. Y otra vez, ¿no? La manera en que él, pues este es el asistente, él, en ese momento pues están los policías del laboratorio criminológico, el fiscal, ¿no? Que son las personas que tienen que atestiguar todo lo que está ocurriendo para luego elaborar un caso. Pero me interesaba mucho la manera, ¿no? La forma en que él trataba los cuerpos, ¿no? Con respeto, pero absoluta, de manera indiferente casi, ¿no? Y luego, pues, las autopsias, ¿no? Que esto es algo que era casi infotografiable a nivel de crudeza, pero también enseñar cómo se hacía, ¿no? En un lugar, pues, estas herramientas desgastadas de tanto usarse, ¿no? Y bueno, termino con esta imagen que es Aguillarade en su oficina esperando el siguiente muerto, ¿no? Pongo este trabajo porque... Espera, voy a quitarle compartir pantalla porque tengo ganas de veros las caras, si hay alguna. Pongo este trabajo porque después de mucho tiempo
no me voy a alargar, pero pensad que yo he estado muchos años trabajando en un lugar donde estaba ocurriendo esto, una tragedia rutinaria constante y que cuando uno lo intentaba contar, a veces o caía en el amarillismo, ¿no? En el sensacionalismo de, estás enseñando los muertos, ¿no? O solo quieres buscar es un impacto superficial. Pero por otro lado, ¿cómo consigo que de repente esto que es dramático, que yo veo cada día, la gente le importe, ¿no? Y en ese caso, a diferencia probablemente de la crisis que estamos viendo actualmente, o con algunas diferencias, no le importaba a nadie, ¿no? Yo estaba en un rincón del mundo muy olvidado y realmente era un tema que yo sentía que mi función era intentar también llamar la atención, también denunciar, también pegar un grito, ¿no? Sobre algo terrible que estaba ocurriendo. Y la historia de Abu Yarade me enseñó varias lecciones, ¿no? La primera es que para mí el debate que siempre sale, ¿no? Cuando cubres este tipo de cosas, que es, ¿aparece la sangre o no aparece la sangre? ¿Aparece el muerto o no aparece el muerto? A mí ese debate, hay debates éticos importantes en esto, el hecho de enseñarle a la gente muertos o no muertos me parece el menos interesante, ¿no? Me parece que no creo que ahí esté la diferencia. Creo que la diferencia está en intentar contar, cuando quieres contar algo un poco más profundo o un poco más potente, que simplemente que la gente se asquee con ver a un muerto o se asuste con ver a un muerto, ¿no? Creo que hay que intentar que la gente de repente se sienta ahí, pueda sentirse, pueda conectar con alguien. A veces es conectar con el personaje de la historia, a veces es conectar con la víctima y a veces puede ser conectar hasta con el fotógrafo, en trabajos probablemente más artísticos o más personales, ¿no? Pero la idea es conseguir este nivel de conexión que de repente algún público que está viendo continuamente un montón de historias, de películas, de series, de noticias, de cosas que están pasando a todo el mundo, de repente la que tú le cuentas le quede, le importe. Creo que la palabra, aunque la repita mucho, es que le importe, ¿no? Yo necesito hacer que la gente, lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy contando, que a mí me importa tanto, también le importe a ellos. Y esa es en el caso de Abu Yarade me di cuenta que a lo mejor metiendo la historia no de una víctima, sino del tipo que levanta los cuerpos, que cada día, yo estuve 30 días con él, no, estuve un mes, de los cuales pude trabajar 20 días con él, y 19 fuimos a levantar cuerpos. Hubo días que levantamos 12 cuerpos. Hubo un solo día que no hicimos un levantamiento de cadáveres porque él tenía que ir a un juicio, pero era un no parar, ¿no? Y me pareció que la mejor manera de transmitir eso es enseñar a alguien que este señor que no para y que se ha convertido había convertido en una especie de témpano de hielo que procesaba cadáveres como una fábrica, ¿no? Continúo, ahora sí os vuelvo a compartir pantalla, con otro ejemplo un poco diferente. ¿Lo veis, no? ¿Ona? ¿Oada? ¿Hola? ¿Ona? ¿Oada? ¿Hola? Hola, hola, que estaba Vale. así. Sí, se ve bien. Sí, se ve y se escucha, ¿no? Correctamente. Vale. Una situación completamente distinta. Esto era Centroamérica hace 10 años, o 8, y esto es Etiopía, Addis Abeba, hace 6 meses, ¿no? Este es un reportaje que dentro de un gran proyecto migratorio que tenemos nosotros que se llama The Backway, que hablamos sobre las rutas migratorias entre África y Europa, en el que forma parte de este trabajo que nos ha becado National Geographic, es decir, con el dinero de National Geographic, este es uno de los reportajes que hemos hecho. Y también os quiero contar un poco cómo llegamos a las fotografías que vais a ver ahora. En este caso lo que estamos intentando es hablar de migración, que es uno de los temas que más trabajamos nosotros. Y en el tema migratorio pasa un poco lo mismo, ¿no? Nosotros muchas veces hacemos trabajo, al menos cuando trabajamos ahora en África, para nuestro público es el público europeo, no el público de los países receptores. Y básicamente lo que intentamos conseguir es que en un tema en que en general se piensa casi en números, ¿no? ¿Cuántos migrantes llegan? O incluso en términos laborales, ¿trabajan o no trabajan? ¿O pagan impuestos o no pagan impuestos? Y además con cifras estratosféricas a veces, ¿no? 1 millón de refugiados entraron en Europa, cifras que no podemos ni procesar, personalizar mucho, ¿no? Intentar conseguir que cada historia particular, o reforzar mucho la historia particular
para que de repente esos números adquieran fuerza. Nosotros decimos en Ruido, como metodología, la historia particular que ilustre el fenómeno global. Es decir, siempre estamos buscando una historia pequeña, pero que te sirva para hablar de algo que está ocurriendo a un montón de gente y que, por lo tanto, la dimensión del fenómeno amerita que esta historia se cuente, ¿no? En este caso, el fenómeno fue un descubrimiento, ¿no? Fuimos a Etiopía a hablar de otra cosa y de repente nos encontramos con Médicos Sin Fronteras, con alguien de Médicos Sin Fronteras, con quien es una organización con la que trabajamos a veces. Y de repente alguien me dijo, mira, lo que está pasando en Etiopía es una locura. Me dice, ahora mismo, decía, hay más gente migrando entre Etiopía y Arabia Saudita, ilegalmente, que entre toda África y Europa en el último año. Hay 300.000 personas, tenemos contabilizadas, que ya solo este año han sido deportadas desde Arabia Saudita. O sea, los que han pillado y han deportado. Y me dice, la gente está cruzando, ahora no sé si tenéis un mapa en la cabeza un poco, pero desde Etiopía a Yemen, en veces cruzando por Djibouti, en barco, y luego están cruzando Yemen, es un país en una guerra salvaje, para intentar llegar hasta Arabia Saudita, donde cuando son agarrados en las cárceles pasa de todo. Y en esa ruta pasa de todo. La gente de Médicos Sin Fronteras me dice, está pasando una tragedia humanitaria en esta ruta migratoria y estamos hablando de centenares de miles de personas, ¿no? Y ellos de médicos me dicen, estamos tenemos un centro de atención para personas que tienen trauma, es decir, crisis psiquiátricas por culpa de haber sido deportados de esta ruta migratoria, ¿no? Yo me encuentro con esta situación que es terrible y ¿qué pasa? No puedo fotografiarla en Yemen porque es un país en guerra casi inaccesible, no puedo ir a fotografiarlo estos migrantes que están cruzando este país para llegar a Arabia Saudita, no puedo ir a Arabia Saudita para fotografiar cómo en las prisiones de Arabia Saudita están tratando a esta gente, ni los vuelos de deportación. No puedo hacer nada. Lo único que puedo es entrar en un pequeño centro psiquiátrico de Médicos Sin Fronteras, donde están las personas que están siendo atendidas por la gente de Médicos Sin Fronteras porque han enloquecido, literalmente, por lo que acaban de pasar en esta ruta migratoria, ¿no? Y esa es una situación, también os he traído este trabajo, es un trabajo muy corto, ya lo veréis, porque es una situación que pasa mucho como fotógrafo. Es decir, aquello terrible, aquello dramático, no lo puedes fotografiar, ¿no? El momento en sí de la tragedia no lo puedes fotografiar, a veces por respeto a las víctimas, a veces porque simplemente las autoridades no lo permiten o porque la gente que lo está... No existe la posibilidad, ¿no? O es muy difícil. Y te tienes que enfrentar a que aún así quieres hablar de este tema, ¿no? Y me parecía clave hablar de este tema. Y en este caso solo teníamos esta ventana de poder fotografiar a estas personas que estaban en el centro psiquiátrico, a las que les íbamos preguntando si querían contar su historia y ser fotografiadas, y los que nos decían que sí, los fotografiábamos y los entrevistábamos, y en unas habitaciones neutras donde no había nada, ¿no? Y esto es difícil para un fotógrafo, conseguir que empatices con lo que le ha ocurrido a alguien cuando no se ve en la imagen, ¿no? Y como esa era la situación, pues yo no tuve más opción que hacer retratos, ¿no? Retratos y detalles de estas personas, todas ellas traumatizadas gravemente por lo que habían pasado, y convertir un trabajo de graves violaciones de derechos humanos en un trabajo de retrato. Solo para que os hagáis una idea, no os voy a contar la historia de todos los personajes que vais a ver aquí, pero os voy a resumir un poco la historia de él, que salí para que veáis la dimensión de las historias que nos contaron. Estas fotografías siempre se publican con las historias al lado, con la entrevista al lado. Él es un chico que salió de una zona muy pobre, rural, tiene 27 años, tiene una hija pequeña de 5 y se fue con otros compañeros de su pueblo para intentar ir a trabajar a Arabia Saudita porque realmente su familia no tiene ingresos, ¿no? Ellos pagó aproximadamente $300 para ir a un barco para que le acercaran hasta Djibouti, meterse en un barco para cruzar el mar y entrar en Yemen para intentar llegar a Arabia Saudita y trabajar como obrero en Arabia Saudita y mandar dinero a su familia. Esta gente suele gustarle más ir a Arabia Saudita o tiende a ir a Arabia Saudita porque son musulmanes, en Etiopía hay mucha población católica,
sé exactamente bueno, cristianos, ¿no? Pero esta es una comunidad, una zona musulmana, y entonces pues la Meca, ¿no? Conocen a Arabia Saudita, y él pagó $300, se metió en este barco. Ya en el barco que cruzaba hacia Yemen, él contaba que estaban centenares de personas apiñadas, cada vez que alguien se levantaba había un hombre con una vara de madera que le pegaba en la cara y los hacía volver a sentar, la gente se hacía sus necesidades dentro del barco. Luego llegaron a Yemen. Cuando llegó a Yemen, él fue secuestrado por un grupo de delincuentes que secuestran migrantes ahí, y lo agarraron y lo metieron en una casa donde había un centenar aproximadamente de personas secuestradas, y lo hicieron pasar por una habitación donde había varios hombres colgados de los pies a los que les estaban haciendo cortes, a veces en los testículos, los estaban torturando de manera salvaje, ¿no? Mientras llamaban a sus familias en Etiopía para pedir que mandaran dinero, transferencias de dinero para liberarlos, ¿no? Fue secuestrado y torturado. Consiguió que su familia, que es muy pobre, mandara $3.000, juntara $3.000 y lo mandaran para él ser liberado. Cuando fue liberado, intentó seguir por Yemen hasta Arabia Saudita, fue secuestrado otra vez por otro grupo de delincuentes, escapó, huyó mientras le disparaban los delincuentes, consiguió llegar a una zona donde había una obra en construcción de unos trabajadores pakistaníes, y finalmente consiguió que estos pakistaníes, que iban armados porque trabajaban en una zona complicada en Yemen, le acompañaran hasta la frontera de Arabia Saudita, donde fue arrestado, pasó meses en cárceles terribles hasta que fue deportado a Etiopía. Y ahora mismo estaba en Addis, su familia arruinada, él sin la posibilidad de ir a trabajar y muy afectado por todo lo que había visto y todo lo que había ocurrido. Era una historia terrible, pero solo podía hacer retrato, ¿no? Pues estos, como esta, todas las que os voy a enseñar, y en este caso, pues, aunque es muy difícil, pues lo que intenté, o a lo que aposté, a lo que apostamos con Xavi Aldecoa, que es con el periodista que hicimos este trabajo, era vamos a intentar que alguien, después de leer esta historia o escucharla, como os la acabo de contar, vea ese rostro y se pueda imaginar cómo te debes sentir después de haber vivido esto. Y es la única mujer que nos dejó fotografiar, aunque sin el rostro evidente. También algunos que tenían las heridas todavía visibles las fotografía también. Él había recibido un disparo de bala incluso, y por eso todavía cojeaba. Esta es la herida del disparo. Ya está. Estuve 15 días en Etiopía y solo hice 8 retratos, ¿no? Pero bueno, ya os digo, no os voy a contar la historia de cada uno, pero bueno, la apuesta fue otra. Os he enseñado antes un trabajo que la apuesta era mostrar, ¿no? Mostrar incluso de manera muy explícita, y aquí la idea es la contraria, no es sugerir, pero en los dos casos para mí se basan un poco en lo mismo, ¿no? Esa idea principal. Intentar conseguir que, utilizando los recursos del lenguaje fotográfico, sean cuales sean, generar empatía en el público, ¿no? Generar una conexión con el público que haga que de repente esta historia, que a veces es muy lejana porque ocurre en otro lado del mundo, muy lejana a veces porque ocurre a un estrato de la sociedad que no es el tuyo. Incluso aquí, ¿no? Hay mucha gente que está viviendo el confinamiento y no tiene ninguna conexión ni con víctimas ni con sanitarios, ¿no? Y de repente le queda muy lejos, ¿no? La tragedia que hay en los hospitales, pero intentar que incluso a la gente que está lejos, de repente eso que estás contando le importe, ¿vale? Y no me extiendo más porque tengo muchas ganas he visto que saltaba alguna pregunta por ahí, de leer las preguntas e intentar contestarlas. Un segon. ¿Hola? Hola? Ada? Hola. Sí, ja estoy? Vale. Edu, moltíssimes gràcies per aquest repàs i per mostrar les primeres fotos de l'últim treball que has fet. Tenia moltes ganes de veure-ho. Hi ha bastantes preguntes. Llavors, anem.
ya temes sobre... Ay, perdón, me paso del catalán. Me paso al castellano. De acuerdo. Hay preguntas sobre el método de trabajo. ¿Vale? Por ejemplo, en relación a los sujetos que fotografías, si siempre hablas con ellos antes de fotografiar, cuál es el vínculo, si a veces ves la foto y la haces y después tienes el encuentro, ¿cómo es esta relación? O sea, en términos generales, el tipo de fotografías que yo hago pueden hacerse desde la complicidad. Es decir, no solo es que pregunto antes, es decir, hay muchas fotografías. Antes enseñaba, por ejemplo, siempre uso ese ejemplo, una fotografía que habéis visto una familia abrazándose, que es la que os contaba de la familiar del transexual. Esa es una fotografía del momento en que en la morgue del hospital están sacando el cuerpo y la familia se está abrazando, se rompe a llorar, ¿no? Claro, tú ves esa fotografía está tomada a 2 metros de distancia con un 35 milímetros delante de una familia llorando un muerto. Es imposible que tomes esa fotografía si no tienes una relación construida. Es decir, tú mismo destruirías la fotografía, la gente lo mínimo se giraría la cara y lo normal es que se ofenda, ¿no? Y yo no lo hago, además, eso. Entonces, parte siempre de construir una relación. En ese caso llevaba 3 horas con esa familia en la morgue hablando y muchas veces sin cámara, ¿no? Yo tardo mucho en sacar la cámara. Tienes que construir una relación en la mayoría de los casos. Hay situaciones, evidentemente, en un operativo policial o en situaciones un poco más de acción, ¿no? Pues la llegada de refugiados a la costa de Lesbos y tal, pues que no se construye tanto esta relación. Yo siempre que alguien me dice que no quiere fotografías o lo hace ver, no solo dejo de tomar fotografías, sino que no utilizo las fotografías. ¿Sabes? Porque no tendría mucho sentido. Para mí robar fotos es absurdo. Aunque sea por estrategia, no te van a salir buenas fotografías de este tipo si funcionas cazando fotos, ¿no? Tiene mucho que ver con crear relaciones, ¿no? A veces, aunque sea esperando un muerto en una morgue, ¿no? Construir relaciones, ¿no? Y hacer entender a la gente qué es lo que estás haciendo y para qué. Uh-huh. Y en mi experiencia, en las situaciones de crisis, hay un... ¿cómo se llama este fotógrafo italiano que hizo As I Was Dying? Por favor, ¿cómo se llama este tío? Ada, ¿no me ayudas? Un fotógrafo italiano, joder, muy famoso. Yo creo que es Magnum, no Seven. Bueno, es igual. Que ha hecho un libro que es sobre eso. ¿Qué trabajo hizo? El libro se llama As I Was Dying, mientras me estuve muriendo. Es igual, no importa, no viene al caso, luego lo miro. Pero dice en un libro, en las situaciones críticas, incluso en las situaciones que están cercanas a la muerte o que hay riesgo de muerte, se generan relaciones humanas muy fuertes, más intensas que en las situaciones rutinarias, ¿no? Y yo concuerdo con esto y además concuerdo que la gente, los seres humanos, reaccionamos muy bien al interés, ¿no? Cuando hay gente que le está pasando algo, y a veces algo terrible, y sobre todo la gente que le está pasando algo y a nadie le importa, de repente, aunque seas alguien que llega con una cámara que puede parecer algo invasivo, si hay un interés, si tú tienes un interés honesto, de repente la gente se siente valorada, ¿no? Si te importa honestamente, ¿no? Yo me he encontrado más veces familiares diciéndome, de un muerto, diciéndome, tómele foto a un muerto para que se vea lo que está ocurriendo porque nadie hace nada, que familiares que me han dicho no le tome foto. En el contexto centroamericano es particular, ¿eh? Pero sí, evidentemente va por construir una relación. ¿He respondido a la pregunta o me he ido por las ramas? Muy bien, me has respondido. En relación a esto también nos pregunta Laura, que es fotodocumentalista latinoamericana viviendo en España, y a qué se debe que la gran mayoría de fotógrafos que tocan estos temas de migración y o crisis humanitarias son europeos y no parte de la población afectada. Discrepo completamente. No, la mayoría no son europeos. Yo es que, te digo, yo soy de aquí, pero es que yo soy un fotógrafo latinoamericano, en el sentido de que yo aprendí periodismo en el Faro de El Salvador. Tengo, digamos, me he movido más entre los fotógrafos, no solo centroamericanos, sino latinoamericanos. Y, joder, es que, bueno, en América Latina no hay duda. En América Latina hay fotógrafos documentales, fotoperiodistas que tocan temas que tienen que ver humanitarios o de grandes problemáticas sociales
no solo hay un montón en todos los lugares, las imágenes, grandes imágenes las están haciendo fotógrafos locales, sino que hay de lo mejor del mundo. O sea, a mí si me preguntas ahora, dime un fotoperiodista, fotoperiodistas y más de agencia o de... el mejor fotoperiodista que se te pase por la cabeza, que creo que ese no existe, el mejor del mundo. Pero en mi top está Rodrigo Abs, que es un argentino que ha trabajado en años en Guatemala y ahora está en Perú. O sea, no, creo que lo que pasa es que hay muchos europeos o norteamericanos que tienen acceso privilegiado a muchos medios europeos y latinoamericanos que tienen más impacto internacional, ¿no?, que un fotógrafo nigeriano, pero primero creo que cada vez va menos y no, creo que no es verdad que la mayoría de los que cubren esto sean europeos. La mayoría de los que cubren esto y son famosetes, sí. Y lo que sí creo es que la mayoría son hombres. Esto sí lo creo, en mi experiencia. Pero te digo no, porque además que en mi experiencia todos mis compañeros con los que he coincidido y con los más relación he tenido son latinoamericanos. Creo que en África, también te digo, en África subsahariana es un poco diferente. Quizá hay más europeos trabajando proporcionalmente, pero América Latina no. Luego retomamos esto de que la mayoría son hombres, pero ahora continuamos con preguntas más de tema organizativo. ¿Cómo organizas el trabajo previo? Y también qué diferencia es que Edu, perteneces a un colectivo de fotógrafos, o sea, qué diferencia es en que en este trabajo y esta fase de investigación previa, el hecho de que seáis un colectivo a que fueses un fotógrafo solo, y después el tema de la difusión de estas historias. Preguntan cuáles son nuestras herramientas para difundir estos trabajos y estas historias. Vale, lo primero, lo del colectivo, pues para mí todo, y tienes que, o sea, piensa que yo incluso cuando me fui a trabajar a El Salvador y yo fui el jefe de fotografía del Faro, de este periódico, incluso en ese momento ya existía Ruido como proyecto. Pero, o sea, que yo he hecho toda mi carrera profesional, Ruido al principio como un colectivo y luego ya en colectivo, quiero decir. Por lo tanto, me cuesta, no puedo comparar, ¿no?, con trabajar completamente solo como un freelance. Lo que para mí es clave, por alguna cosa que si por aquí hay algún exalumno mío se lo sabe de memoria ya, que es que para mí el rol del editor es clave en estos temas. Es decir, tú necesitas que haya otra persona que esté continuamente viendo tu trabajo y desde una perspectiva del que no estaba ahí, del que solo ve fotografías, no recuerda situaciones. Es clave para trabajar. Yo con Ruido estoy en terreno 10 días, por ejemplo, en un reportaje de estos o 15 días como el de Etiopía. Yo estoy mandando fotografías cada día a los compañeros de Ruido para que me reboten. Oye, esto no está funcionando, o te has obsesionado con esta idea, o esta imagen que tú crees que cuenta esto no lo cuenta. El colectivo, en el proceso de producción del trabajo, incluso en el momento, y ya no digo en la selección final, que normalmente la hace en Ruido, mis fotos las edita Tony o las fotos de Paula las edito yo, porque tenemos clarísimo que el que ha hecho las fotos no es un buen editor final de las imágenes. El colectivo es clave. En muchas otras cosas más que tienen que ver con el tema de organización, con el tema de conseguir, de división de roles, de buscar financiamiento, de muchas cosas más, ¿no? Ya no te digo hacer vídeo, web. En Ruido hay 3 fotógrafos, un diseñador, una periodista, una educadora y un economista. Es decir, los roles son muy importantes. Y la segunda parte era lo de la difusión. Uh-huh. Es que no he hablado de eso porque es que eso son 2 horas más. Es decir, una de las cosas que más caracteriza a Ruido es qué hacemos con esta idea de cómo conseguir generar empatía en el público general, en el público no convencido, es toda una rama de Ruido. Es decir, nosotros, por ejemplo, hacemos un mogollón hemos trabajado mucho el tema de instalación en la calle, exposición en la calle, para intentar llegar a ese público, ¿no?, salir de la sala de exposiciones, de cosas gigantes en pared, hacemos un montón de campañas en redes sociales, de campañas online. Evidentemente publicamos en medios de comunicación, ¿no? Pues el proyecto de Backway es una alianza con La Vanguardia, que es un medio grande, bueno, el principal periódico español con base en Barcelona, o con 5Ws, con El Faro, trabajamos con medios también. Pero tenemos toda una estrategia de difusión y de intentar llegar al público y de educación, porque hay una persona que convierte nuestras fotos en talleres y va a las escuelas
pero que está abarcada por la misma idea, que es intentar generar, cómo conseguimos que estas imágenes generen empatía, no solo en el contenido de las imágenes, sino en la manera en que llegan al público. No lo puedo detallar. La mejor manera es ir a Ruido, a la web de Ruido, y hay una parte que pone exposiciones, hay una parte que pone fotografía participativa o educación, y ahí hay muchos ejemplos de distintas maneras que tenemos de llegar al público, más allá de publicar en medios de comunicación de masas. Inés, cogiendo al vuelo este comentario que hemos dicho sobre las fotógrafas, pregunta, ¿algún colectivo, fotógrafo, fotógrafa que trabaje en el ámbito de fotoperiodismo humanitario desde una mirada femenina, feminista? ¿Abordáis contextos conflictivos de género donde muchas veces el acceso está reservado a mujeres en Ruido Foto? Solo un inciso, le doy gracias a David que ha dicho que el de As I Was Dying era Paolo Pellegrini, el de la frase de antes. Y el tema de... o sea, en Ruido, en eso tenemos un problema, que es que los 3 fotógrafos somos tíos. O sea, somos 3 hombres. Y digo un problema desde el punto de vista de un problema desde el planteamiento de la organización, que yo preferiría que no fuera así, pero también es un problema real en el reporteo en terreno. Es decir, esto es un trabajo básicamente de relaciones sociales, de relación con personas. Entonces, el hecho de ser un hombre o ser una mujer, cuando estás hablando con gente e intentando compartir lo que le está ocurriendo, es clave. O sea, a veces ser un hombre te puede abrir las puertas o cerrártelas. Y lo mismo con ser una mujer, ¿no? No es el único ingrediente que importa, pero es un ingrediente clave. Entonces, nosotros hemos tenido muchos problemas en ese sentido. Muchas veces somos equipo periodista mujer, fotógrafo hombre, pero sí que hemos vivido mucho esta parte. La pregunta también decía... o sea, lo único que digo es que en el caso de Ruido... pues yo vivo el hecho de las dificultades de que no haya una fotógrafa en el equipo fijo. De si conozco mujeres que trabajen este tipo de temas esta es la segunda parte, ¿no? Sí. Este tipo de temas. Sí, por supuesto que sí. Así, buenas, o sea, Judith Prat, pero sale Ana Suriñac, por ejemplo, porque es la persona con la que más trabajo, porque es la editora de foto de 5W. Y hacemos cosas mucho. Pero Ana es un caso paradigmático en el sentido de que es alguien que está muy, muy en la línea de fotografía humanitaria, que ha trabajado en Médicos Sin Fronteras durante años como fotógrafa, crisis humanitarias, ¿no? Una línea incluso menos reportaje que nosotros, ¿no? Una línea muy directa. Ahora está cambiando bastante su manera de hacerlo, pero esta se me ocurre. No te diría que es alguien que trabaja desde una perspectiva feminista, esto habría que preguntárselo a ella, pero sí que la he escuchado hablar de una mirada femenina, ¿no? En algunos momentos, o sobre todo a la hora de su trabajo como editora. Y, hostia, Judith Prat, yo qué sé, Amy Vitale, se me ocurren un mogollón. Amy Vitale es que trabaja más en temas que tienen que ver con conservacionismo y temas de naturaleza, pero... bueno, hay un montón, ¿no? Lo que pasa, hay un montón, lo que sí está claro es que, sobre todo, en temas, en la línea más dura de temas de grandes violaciones de derechos humanos, conflictos y tal, hay un porcentaje de hombres mayor, ¿no? No sé por qué, creo que por muchas razones, algunas que no sabría decir, algunas que son obvias, como por ejemplo que el tema de ir a la guerra o de ir al conflicto y tal es más una fantasía masculina, creo, en general. Pero es un icono, ¿no? Pero tampoco tengo una respuesta a eso. Me faltó una parte de la pregunta, creo. ¿No? No. Sí, desde Ruido abordáis... Sí, aquí hay más nombres, pero bueno, sí, Nicultum, perfecto. Todos, si sabéis más que los que se me ocurren a mí. Digas, perdona. Y abordáis contextos conflictivos de género donde muchas veces... no, ya lo has contestado. Ok. Mira, está saliendo aquí un comentario sobre esto, sobre los contextos de género. Esto es particular. Por ejemplo, yo he hecho una historia que nunca llegó a muy buen recaudo, que es, intenté hacer una historia en Tailandia, sobre los hombres que van a buscar novia a Tailandia. No los hombres que van a buscar, a buscar sexo, prostitución, sino gente que
realmente hombres en general, europeos, mayores, ¿no? 60 años, incluso 70, que van a Tailandia a buscar novia, en el sentido de buscar el amor, ¿no? Buscar a alguien buscan una pareja, ¿no? No, más que sexo. Una cosa que no pueden conseguir en su entorno, no han sabido cómo. Y claro, es prostitución, ¿no? Pero lo particular de que esta historia era que no es gente que... Prostitución no entendida como... La prioridad no era el sexo, ¿no? Y es una historia que yo pude hacer, que me quería centrar en los hombres, me centré en los hombres también porque era donde sabía que yo podía tener acceso y que no sé si una mujer hubiera podido hacer, ¿no? Por lo que les hubiera generar complicidad con estos tíos o que estos tíos te cuenten por qué es importante esto para ellos. O sea, a veces el género influye, claro, y a veces para bien y a veces para mal. Hay 3 preguntas diferentes que versan sobre el mismo tema, que es la efectividad. Preguntan sobre la efectividad de estas imágenes. Si por la sobresaturación no nos vamos volviendo ciegos o insensibles. Esto es la pregunta eterna, ¿no? De hecho, lo que me sorprende a mí es que más que una pregunta eterna es el discurso eterno, ¿no? Es que las imágenes con sangre no nos afectan porque nos hemos vuelto insensibles. Esto lo he escuchado muchísimas veces y en mi vida he escuchado a alguien que diga de dónde lo ha sacado. Es decir, claro, es una posibilidad que el hecho de ver muchas imágenes con sangre nos insensibilice. También es una posibilidad lo contrario. Es decir, creo que el fotoperiodismo tenemos un problema en eso, que hay estos debates, pero nadie se ha puesto a estudiarlo bien. O al menos yo lo que he encontrado, que hay alguna gente que ha intentado hacer esto, son unas cosas calitativas de entrevistas al público y tal. Creo que estaría muy bien que alguien hiciera, igual que con publicidad se estudia este tipo de imagen, ¿qué le genera al público? ¿No? Y a lo mejor nos sorprendería si una imagen con sangre o no sangre, la gente está insensibilizada. Yo, en mi experiencia, en la sangre o no sangre, y ahora alguien hablaba de la portada del Mundo, no es tan importante. No es tan importante el punto de la sangre o no sangre. Lo importante, claro, lo que pasa es que matamos al mensajero, es decir, hacemos una fotografía que nos jode y entonces una de las reacciones natural es hablar de la fotografía, ¿no? O cuestionar la fotografía. Es evidente que si yo te hago una fotografía absolutamente terrible, yo en ese trabajo de Sala Negra he estado dentro en un lugar en una autopsia, dentro de la zona de autopsias, en que le están haciendo una autopsia a un tío putrefacto con no sé cuántos disparos. Si yo te enseño una fotografía de eso, es que no te la voy a enseñar, pero no te la voy a enseñar porque sé que el mensaje de esa fotografía es absolutamente asco, ¿no? Yo creo que a veces el problema es el mensaje. Cuando el mensaje de sangre es superficial y lo único que quiere generar es impacto, o lo vemos de manera superficial porque vemos 6 noticias en un periódico, en un noticias rápidas, claro que nos saturamos. Pero tiene que ver en la forma de comunicación. Esa misma fotografía o esa misma historia contada con varias imágenes, consiguiendo que la gente le ponga un contexto con un mensaje más elaborado, de repente a la gente no le satura nada. No creo que esta idea de que estamos saturados. Mira, yo creo que la imagen del Mundo es un muy buen ejemplo. Esa fotografía hubiera sido una fotografía de la guerra en Yemen hace 6 semanas y nos la hubiera sudado. Y de repente es una fotografía de Madrid hoy y nos duele tanto que nos cabreamos. Bueno, pues tan insensibilizado no estás, ¿eh? Porque está medio país cabreado por una foto. Porque le duele. Entonces tiene que ver con que nos importe lo que estamos viendo, antes incluso de ver la imagen. Y ahora para terminar ya, nos volvemos aquí. ¿Ruido está haciendo algún proyecto en relación al confinamiento o a la crisis del coronavirus? Y la otra pregunta, las hacemos juntas, es ¿cómo estáis viendo las imágenes que se están produciendo en este contexto y qué imaginarios están creando? Vale, si estamos haciendo algo, yo no estoy saliendo a hacer fotos. Quizá debería haber empezado por esto, ¿no? Por distintas circunstancias. Una de ellas, os lo digo claramente, es porque tengo un niño de 2 años y medio y supondría dejar
no hacer de padre como quiero hacerlo, pero otras no tienen que ver con eso, tienen que ver con que en general hay gente muy buena haciendo prensa diaria aquí o trabajando aquí. Yo en general trabajo temas que no se cubren por los medios principales de prensa y no es el tipo de tema que Ruido en general haría, o al menos en este momento de primer impacto de la situación. Lo que sí estamos haciendo en Ruido es, nos hemos metido a dos líos. Uno, que es una cosa muy sencillita que tiene que ver con nuestras campañas estas de calle y tal, es hemos hecho una convocatoria abierta, a la que os invito a todos, de que la gente nos mande fotografías de los aplausos, del momento de los aplausos a las 8 que nos acabamos de saltar ahora. Hay un montón de gente haciendo fotografías de este momento. Nos parece un momento clave en esto de que aquí en España llevamos 40 días con la gente saliendo a aplaudir. Yo no conozco ninguna otra manifestación tan larga o tan constante. Y hemos querido, nos parece que es un momento muy clave y hemos querido hacer un ejercicio, un juego casi, de pedirle a toda la gente que quiera nos mande a un correo, que es projects@ruidofoto.com, sus fotografías, las fotografías que ha tomado del aplauso, de la persona que tiene al lado, del vecino de enfrente, del lugar donde esté. Y vamos a crear un mural gigante. Tenemos más de 100 y pico personas ya que han mandado fotografías, con la idea es que cuando termine el confinamiento, hacer un gran mural, sinceramente en homenaje a la salud pública, sobre todo. Hemos hecho este ejercicio más como editores y como organización que como fotógrafos. Lo segundo, que es cómo estoy viendo lo que se está haciendo. En general hay de todo, pero yo veo gente que está haciendo las cosas muy bien. Ahora hablábamos de Ana Soriñac de 5W, ahora han sacado que hizo un trabajo en la UCI. ¿Cómo estoy con los nombres? ¿Cómo se llama? Mira, Davide, seguro que me lo vas a decir. ¿Cómo se llama este italiano que ha hecho el reportaje para New York Times y que este año ha ganado el World Foto por lo de Chile? Bucciarelli, Fabio. Fabio Bucciarelli, perdón. O Bucciarelli. Vale, Fabio ha hecho un reportaje extraordinario, durísimo, ¿no? De un poco de esta imagen de la gente en sus casas, pero me parece que tiene gran potencia a la hora de, sobre todo de ver cómo esta gente mayor en su casa, ¿no? Bueno, que como todos estamos en casa y no lo estamos viendo, los que tenemos la suerte de no estar afectados directamente, que te traslada mucho allí. Creo que el trabajo de Fabio ha estado bien, Santi Palacios, he visto cosas chulas, hay mucha gente que está... Mucho trabajo hospitalario, ¿no? Mucho trabajo sobre la crisis médica y sobre el momento hospitalario, que creo que está muy bien hacerlo, porque creo que en este momento hace falta que la gente que no estamos en los hospitales nos demos cuenta de lo que está pasando en los hospitales o en las residencias de ancianos. Es muy importante, porque si no parece que esto sea como o puede parecer que sea raro, ¿no? ¿Por qué estamos en casa encerrados todos, ¿no? Media humanidad. Está bien que nos lleven ahí, pero claro, muy centrado en esto. Y yo tengo probablemente no he visto tanto sobre el confinamiento y con los alumnos estamos haciendo un trabajo sobre esto. Y yo lo decía en clase. En España, por ejemplo, el coronavirus le va a afectar directamente por familiares, por trabajo y tal, a 1 millón de personas. Digo, ¿no? Porque se le ha muerto un familiar o un amigo o porque es un médico, pero hay 44 millones de personas que no les va a afectar directamente. Y creo que falta hablar más de esos 44 millones de personas, del confinamiento, ¿no? Es una putada, no se puede ir a otra casa, pero creo que eso está bien. Y también hay que pensar, creo, muy bien en las causas de todo esto y en el contexto de todo esto, de cómo hemos llegado hasta aquí, para empezar a hacer reportajes sobre el coronavirus que no sean sobre los efectos, sino sobre las causas. Yo creo que esto falta. Muy bien, pues Edu, muchísimas gracias. Nos hemos saltado un cuarto, nos hemos saltado los aplausos, pero bueno, creo que hemos hablado de ellos. Mañana volverán a estar los aplausos y mañana sí estaremos. Sí, vamos a enviar un mail desde Fuga con algunos referentes, también la convocatoria que habéis lanzado desde Ruido. ¿De acuerdo? Lo vais a recibir. Entonces, y solo recordar que la próxima sesión de Fuga On Air es el día 21 con José Luis Bravo. Este jueves, exacto, con narrativas fotográficas y medios digitales.
acordaros que no es el mismo link de Zoom, sino que tenéis que entrar y volver a escribir porque es otra sala virtual. Muchísimas gracias por... Gracias a todos. No se ha escuchado la voz, pero... Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.